Vamos a empezar con lo que es OSPF en una sola área. Vamos a hablar en principio de cómo se comporta OSPF, así que empecemos a ver cuáles son nuestros objetivos. Primero, determinar cuáles son las principales características de OSPF. Luego vamos a hablar de OSPF en versión 2 y en versión 3, OSPF para IP versión 4 y OSPF para versión 6. ¿Okay? Primero, las características. En principio, OSPF es un protocolo link state. Sus principales características son obviamente que es un protocolo classless, sin clase. Tiene una muy rápida convergencia debido a que lo que hace es tener su propia visión de la red, de la topología, de tal manera de que puede rápidamente ubicar una ruta alternativa en el caso de que una falle. Es escalar. Es importante el tema, escalar, porque su diseño en sí mismo exige que tenga una estructura jerárquica dividida en áreas, área 0, que es la principal, y áreas no principales, como son el área 1, 2, 3, etcétera, que pudiéramos tener, y que van a permitir de esta manera implementar mecanismos que la hacen más eficiente, por ejemplo, sumarización, por ejemplo, mecanismos de convergencia mucho más eficientes en realidad. Es una topología, es un protocolo desarrollado por la IETF y tiene una característica interesante. Es únicamente para IP versión 4 o para IP versión 6. La versión 2 es para IP versión 4 y la versión 3 para IP versión 6. ¿Okay? Bien, ¿cómo funciona OSPF? Para empezar, OSPF tiene un conjunto de paquetes parecidos a los que teníamos en Enhanced y GRP, que han sido desarrollados con la intención de poder establecer primero vecindad y luego intercambiar información de manera ordenada y eficiente. El primer paquete que me permite establecer, en este caso lo que llamamos vecindad, es el paquete hello o el paquete de saludo, como lo ven acá. Después tenemos otros paquetes que me van a permitir establecer el intercambio de información de manera segura, a través, por ejemplo, o de manera eficiente. Por ejemplo, el paquete LSDB, Link State Database, que me permite tener una descripción de la base de datos, un resumen de la base de datos. Luego que yo recibo esa información, veo cuáles son las redes que me faltan, así que puedo hacer un Link State Request, un LSR, un LSDB, sería un LSR, que es un Link State Request, una solicitud, que me va a responder con un update, que es un LSU, y voy a confirmar su recepción con un LSACK. Un LSACK es un Link State Acknowledgement. Paquete de reconocimiento, paquete de confirmación que ha sido recibido correctamente la información. Entonces, todas estas cuatro últimas tienen como objetivo intercambiar información de las rutas, de los estados del estado de los enlaces que tienen las rutas para llegar a determinada red. Una característica importante de OSPF es de que él nunca anuncia su tabla, lo que anuncia son el estado de sus enlaces. Por eso se llama Link State. Anunciar el estado de sus enlaces permite que yo califique los enlaces, que yo construyo una base de datos sobre la cual luego yo voy a aplicar un algoritmo que es el algoritmo de Dijkstra, que finalmente me va a permitir obtener las mejores rutas, sin bucles, hacia la red, hacia las redes remotas. Esos son los mensajes OSPF. Vamos a ver también que existen, en este caso, paquetes que van a ser usados para poder intercambiar, como ven acá, cierta información. Esos son los LSAs, los Link State Advertisement, y que dependiendo de en qué ámbito estos funcionen, van a tener una definición específica. Por ejemplo, los paquetes 1 y 2, el Link State, el LSA1 y LSA2, los Link State Advertisement 1 y 2 son usados para intercambiar información dentro de una área. O sea, los routers que forman parte del área 1 o del área 0, por ejemplo, ellos van a poder intercambiar información a través de las LSAs tipo 1 y tipo 2.
Entre sistemas, entre áreas, entre el área 51 y el área 0 y viceversa, vamos a poder intercambiar información. Esta información normalmente es de tipo 3 o de tipo 4, conocidas como las LSA de resumen. En el caso de que yo tenga un equipo que está en la frontera entre un sistema autónomo y otro, entre el dominio OSPF y un sistema autónomo externo, este equipo específicamente se llama, vamos a ver cómo se llama en un rato más, es un equipo que es Autonomous System Boundary Router, el ASBR, es el que se encarga de inyectar una ruta externa, ¿de acuerdo?, hacia el sistema autónomo local, es decir, al dominio OSPF. Estas rutas externas inyectadas en el sistema autónomo OSPF reciben el nombre de LSA tipo 5. La tipo 6 es usada para multicast, no la vamos a tocar en este curso. La tipo 7 sí la vamos a bueno, realmente no la vamos a tocar en este curso, pero la vamos a mencionar como una importante. Esto es una LSA especialmente desarrollada para un caso especial de optimización de OSPF que se llama NSSA, no SOA-STABI Area. Una ruta no SOA-STABI va a aceptar algunas actualizaciones, pero como rechaza la 5, lo que voy a hacer yo es mandarle una 7. Luego él toma esa 7 y la convierte en una 5 internamente. Ya les vamos a explicar con mayor detalle el tema, pero es lo que pasa con las LSAs de tipo 7. Es un mecanismo que permite hacer que un router NSSA tome o atienda la LSA tipo 7, la entienda y luego la convierta al interior de su sistema autónomo como una de tipo 5. Por eso se llama NSSA, que significa No SOA-STABI Area, una ruta, una área no tan estable. Las tipo 8 son LSAs que van a ser usadas principalmente por BGP para mandar atributos externos, y en este caso que BGP maneja. Y 9, 10 y 11 son consideradas las LSA opacas porque su contenido no es visible realmente a los protocolos de enrutamiento. ¿Cómo funciona OSPF? OSPF es un protocolo que, como ya había comentado antes, primero define un estado de vecindad. Ese estado de vecindad es un estado llamado two-way. Mira, vamos a ver de una vez acá el tema. Estado down es porque no está funcionando OSPF. Estado init es porque OSPF se ha definido pero aún no ha encontrado un vecino. Estado two-way significa doble vía, significa que ha encontrado un vecino con el que intercambiar información. Una vez establecido ese vínculo entre dos vecinos, yo empiezo ya la comunicación en doble sentido y entonces, ida y vuelta, y entonces yo entro a tallar con un estado llamado EXSTART, que significa Exchange Start, inicio del intercambio. En este proceso lo que voy a hacer yo es mandar información de las rutas resumen o una especie de resumen de mis rutas para que los equipos vecinos me pidan luego detalles de aquella ruta que le falta. Y esa información detallada se intercambia a través de lo que llamamos el estado de intercambio, Exchange State. Una vez que hemos completado y tenemos, digamos, toda la información suficiente, pasamos a un estado en donde ésta se carga en una base de datos, la Link State Database, la LSDB, y donde al tener ya toda la información suficiente, hemos llegado a un estado llamado estado full. El estado full es cuando yo ya cambié todas las rutas, ya intercambié información y por lo tanto me encuentro en un estado de convergencia. Ese es el estado full. ¿Cómo establezco las adyacencias?
no es muy diferente de lo que vimos en Enhance y GRP. A través del paquete Hello, yo intercambio información del ID del router y parámetros adicionales para el establecimiento de la vecindad. En este caso, esa información permite determinar si somos o no somos vecinos. Condición importante, que tengamos un ID, que tengamos valores de K1, K2, K3, perdón, en este caso, en el caso de OSPF, perdonen ustedes, me equivoqué, en el caso de OSPF principalmente es que yo tenga los hello interval y los det interval sincronizados. Si no tengo hello interval y det interval sincronizados, no formo vecindad, y opcionalmente debo tener la información de cifrado, de autenticación correctamente configurada. Entonces tengo que tener un router ID, tengo que tener tengo que pertenecer a la misma área, tengo que tener la información, en este caso, de mis paquetes hello interval y det interval consistentes, y opcionalmente tengo que tener mecanismos de autenticación equivalentes. Solo así formamos eventualmente vecindad. Ahora, hay ciertos casos especiales donde por motivos de simplificación o de optimización del funcionamiento de OSPF se va a requerir la elección de un DR y un BDR. Un DR es un designated router designado, el amigo designados. Ustedes conocen el concepto. Vamos a escoger acá a nuestro amigo Arana para que él se convierta en nuestro amigo designado. Nosotros nos podemos brindar y él nos va a llevar a casa seguros. Acá vamos a escoger a un router que se va a encargar de difundir las actualizaciones de manera centralizada. Yo le mando la información al router designado y él la informa a todos los demás routers, conocidos como DR others, es decir, como otros routers que no son ni DR ni BDR. En el caso de que el DR falle, el backup designated router, el BDR, toma la posta. Este es el ejemplo, un ejemplo que busca optimizar la difusión de las actualizaciones dentro de cierto tipo de entornos. La pregunta entonces sería, ¿cuáles son esas redes donde DR y BDR deberían funcionar o deberían elegirse? La respuesta es DR y BDR deben ser electos en plataformas multiacceso, en redes multiacceso. Nosotros tenemos dos tipos de redes multiacceso que ustedes deben conocer. Una red multiacceso es Ethernet, que la conocen, y otra red multiacceso es FriendRelay, que bueno, ya no está vigente en la currícula, pero fue una red multiacceso. La diferencia entre Ethernet y FriendRelay es que FriendRelay no usa broadcast, mientras que Ethernet sí utiliza broadcast. Entonces vamos a decir que Ethernet es una red broadcast multi-access, BMA, mientras que FriendRelay es una red non-broadcast multi-access, MA, perdón. ¿Ok? Non-broadcast multi-access. ¿Ok? Una vez que establecemos vecindad y se intercambia la información y llegamos a un estado de convergencia, cada router por separado aplica sobre su base de datos de topología el algoritmo SPF y obtiene un resumen de rutas sin bucles y obviamente las mejores. A ese resumen de rutas donde se incluyen únicamente las mejores rutas y no existen bucles de enrutamiento se le conoce con el nombre de árbol SPF. El árbol SPF es inyectado en la tabla de enrutamiento y se convierte en las entradas, ¿no?, que van a ser usadas por los equipos para acceder a redes remotas, en tanto obviamente no exista una mejor opción. Tu consulta. Consulta es digamos, el protocolo SPF es compatible con cuando los dos routers tienen medios creados por HCRP. Sí, o sea, el HCRP, ¿qué rol asume? HCRP es un protocolo de redundancia de primer salto. Eso va a
usarse usualmente un diseño jerárquico en combinación con Spanning Tree. ¿Ok? Tradicionalmente, durante, digamos, mucho tiempo, entre distribución y acceso hemos utilizado HSRP y Spanning Tree porque son teóricamente de capa 2 los equipos que van a la capa de acceso. ¿Dónde trabaja OSPF? OSPF trabaja entre distribución y core, es decir, en ese segmento de la estructura jerárquica. Por lo tanto, en realidad, OSPF lo que busca es un camino práctico, más rápido, mejor para alcanzar una red remota que puede estar dentro de otra, dentro de la red local, dentro de las redes locales disponibles o una externa, ¿no? Entonces, realmente entre HSRP y OSPF vamos a decir que son dos protocolos con funciones diferentes. Mientras HSRP lo que busca es, en el caso de que un router falle, hay alguien que toma la posta y siguen saliendo los equipos al exterior a través de él. Lo que busca OSPF es encontrar la mejor ruta, la menos costosa, para alcanzar una red destino, que puede estar, como te dije antes, dentro de la red local o una red externa. No sé si quieras hacer una repregunta. Son dos cosas algo distintas, en el sentido de que una va a trabajar en la capa de distribución hacia abajo, hacia la capa de acceso, mientras que usualmente OSPF trabaja de capa de distribución hacia capa core. Es decir, en la parte correspondiente a la, digamos, capa 3 dentro del diseño jerárquico de 3 capas. ¿Preguntas adicionales? Nuestro público está callado hoy día. No hay emoción. En el caso de OSPF vamos a ver que tenemos varias alternativas. Una opción es tener una versión OSPF distribuida en varias áreas. Desde el punto de vista de diseño, entrando un poco al terreno de diseño, la recomendación es que dentro de cada área no deben existir más de 50 routers. Ojo, ese es un límite, vamos a decirlo, para evitar que la cantidad excesiva de routers genere un problema, ¿sí? Sin embargo, hay otros parámetros que pueden ayudarme a mí a definir la necesidad de cambiar o de romper en áreas mi topología. Una de las razones principales por la que yo utilizo múltiples áreas es el hecho de que a nivel de contacto entre áreas hay un equipo que se llama Area Border Router. Es un router que trabaja con OSPF, pero tiene una interfase en el área 0, por ejemplo, y la otra interfase en el área 1, dos áreas distintas. Es en este router que tiene conexión con dos áreas diferentes donde se puede dar un proceso llamado sumarización. A diferencia de Enhanced IGRP, en el que yo puedo hacer sumarización a nivel de cualquier interfase, OSPF únicamente puede hacer sumarización en los Area Border Router. Usar este punto de contacto entre dos áreas diferentes para hacer sumarización tiene dos beneficios: reducción de mi tabla de enrutamiento, porque tengo rutas sumarizadas, y contención de, digamos, los eventos cuando cambia. Por ejemplo, si el cambio se produce en un enlace que corresponde únicamente al área 1, esa información de que ese enlace ha caído o se ha levantado únicamente afecta a los equipos que se encuentran dentro del área 1 y no afecta a toda la red. Entonces, como se habrán dado cuenta, por lo que acabo de comentarles, OSPF trabaja muy bien en múltiple área. Por motivos académicos, vamos a decirlo así, vamos a empezar a trabajar OSPF en una sola área, pero su función, la realidad, es que yo trabaje OSPF en un esquema jerárquico donde tenga múltiples áreas y los puntos de contacto entre cada área sean los Area Border Router, donde se puede aplicar mecanismos de sumarización. ¿Okay? Hablando entonces de una sola área, vamos a hablar un poquito de, en este caso, el proceso de configuración del router. Un parámetro importante del establecimiento de vecindad, dijimos, era el ID del router. El ID del router es un número de 32 bits, es decir, como si fuera una dirección IP, y por lo tanto, dado que es así, el truco para elegir el
Router ID parte de un siguiente proceso. Primero, yo puedo escoger un valor de ID de router basado en la IP más alta activa, la loopback más alta activa o el comando router ID. Esa es la idea de determinar en este caso el ID del router. Ahora, dentro de un router yo puedo tener múltiples procesos OSPF y es justamente lo que vamos a ver ahora acá. Una cosa es el ID del router, que identifica el router y que ya dije cómo se consigue. Se consigue primero tomando la IP de la interfaz activa más alta o la loopback más alta o con el comando router ID específicamente indicado. La prevalencia es router ID manualmente indicado, prevalece sobre loopback. Loopback prevalece sobre la IP de una interfaz activa. Ahora, ese es el router ID. Ahora, hablemos de que dentro de un router pueden darse varias instancias de OSPF de manera simultánea. Por ejemplo, un router de provider, un proveedor que participa en el enrutamiento con sus clientes, puede desear que la tabla de enrutamiento que establece con el cliente A se mantenga independiente de la tabla de enrutamiento que establece con el cliente B. Para eso genera dos instancias separadas para que esta información no se mezcle. ¿Okay? Por ese motivo, ustedes pueden identificar a cada instancia o deben identificar a cada instancia con un número de proceso. El Process ID, que es otra cosa diferente de lo que están viendo acá, que es, acá te hablaba del ID del router. El Process ID, que es el ID del proceso OSPF, es un identificador que oscila entre 1 y 65.535 y define una instancia del proceso OSPF. ¿Puedo tener múltiples instancias de OSPF corriendo en un router? Sí. Cada una de ellas de manera separada. ¿De acuerdo? ¿Ok? Este número es un número interno, no se comparte o no se incluye en las actualizaciones. A diferencia de Enhanced IGRP, que requiere que los vecinos formen parte del mismo sistema autónomo, el Process ID de OSPF no requiere ser igual. Yo podría tener en un router Process ID 1 y en el otro router Process ID 10, igual van a formar vecindad si los parámetros de hello interval y demás parámetros se encuentran correctamente configurados. ¿Ok? Esto es otra, acá hay una, como digo, acá hay una confusión porque he puesto router ID y en realidad este router ID que está acá se refiere al ID del proceso. Básicamente debe ser un Process ID. ¿Ok? Y lo que sí estamos viendo acá fue lo que hablé hace un rato. Fue lo que les comentaba hace un rato de decirles, ok, cada router tiene que tener una identidad. Esa identidad es un valor de 32 bits. Ese valor de 32 bits se puede tomar de varias maneras. Lo puedo tomar de la IP asignada a una interfaz activa, la IP más alta asignada a una interfaz activa. Lo puedo tomar del loopback o lo puedo tomar del router ID. ¿Qué prevalece? Ya lo dije. Primero router ID. Si no hay router ID, loopback. Si no hay loopback, la IP de la interfase, la IP más alta de una interfase activa configurada en el router. Eso es válido para IP versión 4. Pero ¿qué pasa con IP versión 6? Donde no hay direccionamiento IP versión 4 asignado a ninguna interfase. La única forma de asignar o de tomar un router ID es manualmente a través del comando router ID, donde este comando toma mucha vigencia. Vamos ahora a ver un poco cómo se configura esto. Aquí entra a tallar un concepto que ya también manejamos en Enhanced IGRP, que es la famosa wildcard.
A diferencia de Enhanced IGRP, otra diferencia importante, yo solo puedo configurar o declarar una red usando wildcards. No puedo usar máscara de subnet. Cuando yo les mostré Enhanced IGRP, ustedes vieron que yo podía usar cualquiera de las dos opciones. O yo configuraba con la máscara o yo configuraba con el wildcard. En OSPF no hay alternativa, es wildcard o wildcard. ¿Ok? Por lo tanto, hay que aprender el mecanismo que me permite, basándome en la máscara, obtener la wildcard. Sin embargo, hay una práctica que se ha difundido mucho en los últimos años, donde tú puedes observar, por ejemplo, que cuando configuras una interfase, o cuando declaras el comando network, con el comando network una red, tú puedes indicar la IP de la interfase que estás declarando. Es decir, es un host. Dado que es un host, la máscara es 255, 255, 255, 255. Es decir, es una cosa parecida a esta. 4 veces 255. El resultado es que si yo invierto 255 y se lo resto a 255, 255, 255, 255, el resultado va a ser 0,00000000000, o sea, puros ceros. Y una forma que vamos a ver cuando yo les haga la demo es que yo puedo declarar la wildcard como 0.0.0.0.0, o sea, 4 veces 0. Eso no es una red, es un host. Sí, lo sé. Pero como truco, yo no utilizo una red, utilizo el IP de la interfase que quiero declarar. Vamos a verlo en la parte práctica con mayor detalle. Pero la moraleja de esto, aquí en esta lámina es, señores, acá tienen que usar wildcards. No hay alternativa. ¿Ok? Una vez que ustedes han declarado las redes, obviamente todas van a formar parte del área 0 porque es una área única, y la área 0 es la área por default, la área que tiene que existir sí o sí. Entonces pasas tú a hacer alguna optimización del protocolo. Igual que aquellas interfaces que dan la cara a ciertas áreas donde no hay vecinos o no se va a formar vecindad, podemos pasivarlas, igual podemos hacerlo acá con OSPF. De hecho, acá está el comando Passive Interface, que se puede usar de la misma manera que lo usamos en Enhanced IGRP. Passive Interface Default, todas las interfaces pasivadas, no Passive Interface, la interfase que quiero que no esté pasivada, o ir informando explícitamente la pasivación de una interfase en concreto. ¿Okay? Otra optimización es el hecho de poder manejar el costo. El costo en realidad se basa en una fórmula bien simple. El costo es el ancho de banda de referencia, que es por default 10 a la 8. 10 a la 8 es fase Ethernet, dividido entre el ancho de banda de la interfase. Esto se hizo cuando la velocidad más rápida que había en el mercado era fase Ethernet. Eso se hizo hace mucho tiempo atrás. Recuerden que OSPF versión 2 para IP versión 4 más o menos se estabilizó en 1985. Tiene mucho tiempo atrás. En ese entonces se pensaba de repente que una interfase rápida podía ser fase Ethernet y tal vez no hubiera más. Pero hoy día sabemos que tenemos gigabit Ethernet, tenemos 10 gigabit Ethernet o 10 gigabits y tenemos también velocidades mayores, 40 y 100 gigabytes. Esto implica entonces que ya no es la mejor forma. Una alternativa, particularmente yo no la aplico, pero es una alternativa. Una alternativa que tenemos para hacer esta actualización, considerando las nuevas velocidades vigentes, es modificar el ancho de banda de referencia. Y para modificar el ancho de banda de referencia, yo utilizo el comando reference bandwidth y un valor expresado en megabits por segundo. ¿Ok? Ese es el comando.
para que automáticamente se defina un nuevo valor de referencia que permita un cálculo más preciso de esto. Yo particularmente prefiero usar un comando que es IP o SPF-COS. En cada interfase entro a la interfaz y pongo IP o SPF-COS y un valor, obviamente calculado por mí, establecido y definido de manera que la velocidad más alta tenga como valor 1 y vaya aumentando en tanto la red se enlentece. Esto entonces es uno de los mecanismos de optimización que podemos usar para mejorar el rendimiento o el establecimiento, en este caso, de costos para las interfaces que son por encima o que tienen un valor por encima de fase Ethernet. Los costos pueden estar asociados eventualmente a la velocidad de la interfaz, así que también definir los anchos de banda con el comando bandwidth, al igual que lo hicimos con Enhance IGRP, es también una buena práctica. ¿Okay? Es una buena alternativa, así que sugerimos que apliquen este mecanismo y hagan una configuración de lo que es en este caso el bandwidth que nos interesa tanto. Vamos ahora a pasar a ver cómo se procesa o cómo se valida, OSPF. Yo, igual que siempre les comento un poco lo que yo hago. Lo que yo hago normalmente es validar primero vecinos y luego tablas de enrutamiento. Acá vamos a ver todos los comandos que de alguna manera me ayudan a validar o establecer una información que me permita identificar si está bien o mal configurado OSPF. El primer comando que vamos a ver es el showIP OSPF Neighbor, que es el que yo te decía que era mi preferido, porque me permite saber si yo tengo vecinos o no. Si tengo vecinos, significa que he logrado establecer vecindad y por lo tanto puedo intercambiar información, puedo hacer validar en este caso que esa información la tenga ya en la tabla de datos, en la tabla de topología, y finalmente esto va a seguir su proceso para establecer una ruta, la mejor ruta hacia un destino. Ojo que el establecer showIP OSPF Neighbors debe también centrarse en observar cuál es el estado en el que ese vecino se encuentra. Lo ideal, lo que yo busco para saber si está saludable o no un vecino, es que con ese vecino haya establecido vecindad, sí, ciertamente, pero también que el estado que yo me encuentre, en el que me encuentre o en el que se encuentre ese enlace, sea el estado de full. Si yo establezco vecindad y mis vecinos están en full, la información está saludable. Tengo mi base de datos de topología que va a permitirme, en este caso, de alguna manera, establecer mi tabla de enrutamiento más adelante. ¿Ok? Entonces, showIP OSPF Neighbors. En segunda, no lo uso yo directamente, yo voy directamente a tablas, pero también es válido, es bastante válido. En algunas ocasiones también lo uso antes de consultar las tablas. Cuando encuentro, por ejemplo, alguna inconsistencia en los vecinos, puedo hacer esto, pero suelo yo irme directamente a la tabla de enrutamiento para validarla que todo esté correcto. Esto es showIP Protocols, que me permite tener una idea de cómo está trabajando el protocolo de enrutamiento. En este caso vemos la salida, este es el ejemplo, me indica el proceso OSPF, que en este caso es 10, me indica el ID del router, muy importante, me indica el número máximo de rutas en las que se va a aplicar balanceo de carga, me indica si es un área que está en alguno de estos modos, en NOSO esta viaria, o es una STAP, etcétera, que me indica en este caso la funcionalidad o la forma como se aceptan o se rechazan las actualizaciones, las redes que están siendo usadas para anunciar, ¿de acuerdo? Y, perdóname, sí, todas tienen wildcard. Como te das cuenta, aquí hay que usar wildcard sí o sí. Sin embargo, yo podría por acá, por ejemplo, colocar acá 172.16.1.1 con wildcard 0.0.0.0. ¿Por qué? Porque sería un host. Y ese host sería la dirección IP
de la interfase en la que voy a montar OSPF. Por lo tanto, es una forma válida de omitir tener que calcular la wildcard. ¿Okay? Como te decía, es una práctica que está creciendo bastante. Estoy viendo que cada vez más hacen uso de esta técnica. Yo particularmente ya estoy muy acostumbrado a usar wildcard. Yo miro la máscara y prácticamente te transcribo esa máscara a una wildcard sin necesidad de ninguna herramienta. Pero eso es por práctica. Cuando tú no tienes práctica, esto puede ser un punto de fallo, porque te puedes equivocar y calculas mal la wildcard. Una forma de evitarlo es haciendo uso de una wildcard de host, es decir, 0.0.0.0.0, 4 veces 0, y no indicando una red, sino declarando una IP, la IP de la interfase donde tú quieres montar, en este caso, OSPF. Muy bien, gracias por tu pregunta. Si fallara algo, pues hay que ver si todo está bien, ¿no? Si mis interfaces funcionan correctamente. Eso es un comando básicamente para ver si mi router tiene las direcciones IP correctamente asignadas a las interfaces. Show IP, OSPF Interface o la otra variante OSPF Interface Brief. Cualquiera de las dos opciones es válida. Seguimos ahora a ver cómo se configura esto en una única área. OSPF versión 3 aplica a lo que es IP versión 6. ¿Ok? Así que OSPF que vamos a ver ahora es una versión que se aplica exclusivamente a IPv6. ¿Qué hace o cómo funciona esto? En gran medida, OSPF versión 3 es idéntica a su versión 2. Es decir, tiene las mismas funcionalidades, tiene los mismos nombres, tiene las mismas características. ¿Pero qué varía entonces? Varía obviamente algunas cosas a nivel funcionamiento. Por ejemplo, OSPF versión 3 no utiliza los IDs o no utiliza IDs en base a las direcciones IP asignadas a interfaces. Tiene que definirse sí o sí. Otra cosa interesante es que para evitar los errores que se pueden producir en OSPF, en IP versión 6, no utiliza direcciones unicast para sus actualizaciones. Lo que utiliza es una dirección link local, que ya vimos antes, que también es el caso de Enhanced IGRP. Enhanced IGRP también utiliza direccionamiento basado en actualizaciones, Enhanced IGRP para IP versión 6 también utiliza actualizaciones basadas en la dirección link local. ¿Okay? En esencia, entonces, tenemos esas características. Algo que no quiero dejar de mencionar es que en el caso de OSPF, cuando yo hago autenticación, esta se basa en algún algoritmo hash tipo MD5. En el caso de OSPF versión 3 para IP versión 6, esto se aplica o se apoya en un protocolo de autenticación que se basa en IPsec. Por lo tanto, es mucho más robusto. En esencia, podemos seguir hablando de algunas diferencias o similitudes, algunas de las cuales ya ustedes van a ver en el material. Bueno, acá vamos a ver las direcciones de enlace local. Estas direcciones son las llamadas link local, que son las que utiliza IP versión 6 para mandar y recibir información. La asignación, en este caso, de estas direcciones se hace de manera prácticamente automática, así que no hay mucho problema en ese sentido. El router ID, de otro lado, no tiene forma de obtenerse de manera automática, porque ya vimos que había un método en IP versión 4, que era que tomaba la información que me daba router ID, si estaba, es la que prevalecía. Si no había router ID, la que prevalecía era la loopback más alta. Si no había loopbacks, lo que prevalecía era la dirección IP de la interfaz, la dirección más alta, la dirección IP más alta de alguna interfaz que esté activa durante el inicio del proceso de SPF.
Esto era en IP versión 4 con OSPF versión 2. Pero ¿qué pasa con OSPF versión 3? No hay direcciones IP versión 4. Y la única forma de obtener este dato que sin él no arranca el proceso es a través del comando router ID. Este comando entonces toma mucha vigencia, sobre todo en IP versión 3, en IP versión 6 para OSPF versión 3. Aquí sí toma mucha vigencia. ¿Okay? Igual que yo hice con IP versión 6 para Enhance y GRP, donde yo no declaro, ya no existe el comando network, acá tampoco ya existe el comando network tal como lo vimos. Lo que vamos a hacer nosotros es entrar en cada interfase y vincular cada interfase a el proceso OSPF correspondiente. Recuerden que yo puedo tener más de un proceso ejecutándose en el mismo router, así que esto va a aplicar a la interfase que va a ser vinculada a un proceso específico. Por ejemplo, en el caso de la Gigabit 00, yo estoy vinculando esta interfase al proceso 10, al OSPF Process ID 10 en el área 0. ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo. Lo mismo ocurre para la serial, ¿no? En este caso, pero recuerden además que esto debe darse en ambos extremos del enlace para que trabaje de manera apropiada, si no, no va a formar vecindad. Comando show IPv6 OSPF interface brief para ver un resumen de las interfaces que tienen ahora vinculado algo. En este caso tengo vamos a ver que como estamos trabajando en una sola área, todas estas son 0. Área 0. Área 0. ¿Ok? Muy bien. Aquí estamos viendo de que estas están saludables. Estas están en un estado punto a punto, comunicación ya equivalente al dual, al two-way. Y aquí estamos viendo que esta está esperando. Algo está ocurriendo acá, es en wait. El wait posiblemente es porque no han establecido, y no hay con quién también, establecer una relación de confianza en ese enlace. De hecho, está informándome que en ese enlace particular no tiene ningún vecino OSPF. Un usuario final. Sí, ahí en ese caso no tiene sentido que yo anuncie paquetes Hello por esa interfase. Lo que me está sugiriendo esta salida es que de alguna manera a la Gigabit 00 yo le limite los anuncios. Y eso es con el comando Passive Interface. Las pasivas. No es que no la declares, la has declarado ya. De hecho, está participando en el proceso OSPF. Lo que no quiero yo es que por allí, por esa interfase, se manden actualizaciones. Eso es lo que yo no quiero. Y como no lo deseo, debo pasivarlas. Así que es un mecanismo de optimización que también hay que aplicar. ¿Cómo verificamos OSPF? Comando más importante acá es el comando show IP OSPF enable, como ya dije, vecinos. Para ver la configuración del protocolo es show IPv6 protocols. ¿Sí? Y para verificación en este caso, en el caso de IP versión, para IP versión para OSPF versión 3, show IPv6 OSPF interface y show IPv6 OSPF interface brief, que son variantes que podemos hacer en este caso para validar las interfaces. En la anterior era para validar vecinos y validar el protocolo correctamente configurado. Este es un enlace o una salida del comando show IPv6 route para ver la tabla de rutas. Y acá, dado que estamos en una sola área, no hay más áreas, la única posibilidad para OSPF es de que yo forme o establezca salidas hacia redes remotas de manera local al área. Por lo tanto, todas las redes van a aparecer acá con la palabra O adelante. O significa OSPF. Cuando veamos OSPF entre áreas, vamos a encontrar que ahí vamos a observar que ahí va una OI, que significa interárea. Muy bien, con eso hemos
ya básicamente terminado la discusión. Hemos hoy día observado las diferencias y similitudes que existen entre entre OSPF para IP versión 4 y OSPF para IP versión 6, respectivamente la versión 2 y la versión 3. Hemos hablado de algunos mecanismos que debemos implementar para que OSPF trabaje de manera más óptima, entre otras, por ejemplo, el establecimiento de un DR/BDR en redes multiacceso que pueden ser non-broadcast multi-access, caso concreto de FriendRelay, o broadcast multi-access, caso concreto de Ethernet. Entonces, estas son algunas de las opciones donde OSPF va a requerir eventualmente que exista un DR o BDR. Hemos también hablado de algunas características del protocolo, los famosos LSAs que estuvimos discutiendo. Algunas se dan entre áreas, otras se dan al interior de una área y otra inclusive entre sistemas autónomos diferentes. En esencia, OSPF es un protocolo de enrutamiento muy bueno. La característica principal de este es que es un protocolo neutral vendor, es decir, no se amarra con Cisco, no se amarra con marca, mientras que en el caso de ENHANCE y GRP sí tienes el problema de que es un protocolo vinculado específicamente a una marca. Muy bien, señores, con eso hemos terminado el día de hoy.